Hola, hola, buenas tardes Miami, hola México. Bueno, vamos a empezar nuestra transmisión el día de hoy. Ya saben que esto del internet es medio complicado a veces y bueno, aunque estamos entrando un poquito tarde, estamos aquí con mucho ánimo. Recuerden que es viernes y como siempre vamos a dar inicio con este video el día de hoy para que vayamos encarrilándonos a este tema que tenemos, ya que por los tiempos que estamos pasando de la pandemia, el día de hoy quisimos tratar un tema muy interesante, entonces vamos a correr video para que nos vayamos esperando a que se conecten, así es que damos unos minutos y enseguida comenzamos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Como ya sabemos, hoy es viernes y viernes de permanecer en casa, de pasar un fin de semana con la familia. Saludos a todos desde Miami. Vamos a comenzar nuestra tarde con una plática muy interesante. Fundación Marzoni y la Ventanilla de Salud tienen el compromiso de invitar a personas que tengan temas interesantes para nuestra población migrante aquí en los Estados Unidos. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando y que nos están escuchando. Esperemos que nos acompañen toda la plática porque creo que el día de hoy tenemos mucho de qué platicar. Y bueno, vamos a comenzar con este tema de salud emocional. El día de hoy vamos a hablar sobre la tanatología, considerando que es una disciplina que va a ayudar a sobrellevar
una situación de duelo en caso de las pérdidas. Y como ya habíamos mencionado antes, bueno, pues sabemos que estamos en tiempos donde por esta situación de la pandemia muchos quizás han perdido a sus familiares y sabemos que este proceso de su duelo ha sido quizás un poquito complicado. Entonces, por eso el día de hoy quisimos invitar a nuestra experta en el tema de tanatología. Ella es Joely Villaseñor. Ella es perito en tanatología, es forense en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y bueno, está estudiando en estos momentos criminología y criminalística en la Academia Forense. Entonces le damos la más cordial bienvenida. Gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir esta tarde. Y bueno, no sé cómo quieres que comencemos hoy. Yo creo que para los que no están muy enfocados a este tema, me gustaría que nos empieces a describir qué es la tanatología y bueno, de ahí empezamos a desarrollar este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con tu audiencia, con nuestras audiencias. Y nada, vamos a platicar un poquito, a despejar un poquito estas dudas de qué es la tanatología, porque en algunos momentos se puede confundir con terapia psicológica y pues no tienen, si tienen relación, yo me especializo más en duelos, en pérdidas, en la superación de estos duelos. Es una terapia más breve, más corta, a diferencia de una terapia psicológica. ¿Cómo ves? ¿Quieres que demos inicio con la plática que tenemos preparada, que vayamos pasando las diapositivas para que nuestra audiencia vaya viendo qué es este tema tan interesante que nos traes el día de hoy? Me parece bien, las diapositivas están perfectas. Son cortitas, son concisas y de ahí puede la audiencia, si tiene preguntando, podemos ir resolviendo las dudas. Entonces, primero pues vamos a empezar con lo que es la tanatología, el proceso tanatológico, el inicio del proceso y los objetivos a los que queremos llegar, los principales motivos de consulta. Y la pregunta yo creo que aquí es para quién es la tanatología, con esa igual y podríamos cerrar, ¿qué te parece? Sí, así es. Ok. Entonces, bueno, yo definiría como la tanatología como una herramienta emocional muy valiosa que ayuda a cualquier proceso de pérdida. Y todo el tiempo estamos perdiendo, todos los días perdemos algo. Entonces es muy importante esta herramienta, este apapacho cariñoso, como yo le digo, para que nos ayude a superar los duelos, a que no nos estanquemos en alguna etapa de ella, sino que lo procesamos de la manera más saludable posible, para que no caigamos en un posible duelo patológico. Entonces, para eso necesitamos pues levantar la mano y decir, necesito ayuda, necesito platicarlo, necesito decirle esto a alguien, y para eso estamos nosotros los tanatólogos, dispuestos a ayudar a toda la gente que está en toda la disposición de decir, yo necesito ayuda tanatológica, y es como comenzamos este proceso de ayudar a la gente cuando sufre alguna pérdida, ¿no? ¿Es para qué? Para que regresen a las vías de su vida y superen todo aquello que les impida ser felices, ¿no? En una situación complicada. Entonces, para eso estamos nosotros. Sí, yo creo que este tema es muy interesante porque de alguna forma en estos tiempos estamos sabiendo que las pérdidas de nuestros seres queridos han sido como más, ¿qué se puede decir? Más abruptas, porque era algo que de alguna forma no esperábamos, y aunque un proceso de una pérdida siempre es doloroso, en estos momentos las formas que se han presentado han encasillado a que la gente se sienta ahorita como más estresada. Entonces, por eso es que de alguna forma quisimos participarles este tema, porque queremos ayudar a que ellos sepan que existen herramientas para que puedan superar lo que se llaman los duelos. Sí, ahorita estamos viviendo una etapa como de
muchas cosas el que no teníamos planeadas, ¿no? Y las pérdidas son eso, son cosas que no tenemos el control. Cada que aceptamos a alguien nuevo en nuestra vida, sea quien sea, estamos también echándonos la mochila o poniéndonos el saco de la pérdida. Cada que invitamos a alguien a nuestra vida, pues sabemos que es una pérdida, ¿no? Que si bien no estamos enfocados en, o no tenemos esa visión cuando la dejamos entrar a nuestra vida, inconscientemente sabemos que en algún momento esa persona ya no va a estar, sea como sea pareja, sea trabajo, sea una mascota, sea el suéter que tanto me gusta, porque al final de cuentas eso también es una pérdida que me impide a mí ser feliz, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho mi suéter y si un día se lo come mi perro, eso va a hacer que yo tenga como esta infelicidad que a final de cuentas a lo mejor esa pérdida me hizo recordar muchísimas cosas, o muchísimos duelos que no he concluido o que no he pasado los procesos debidamente. Entonces, esto de la tanatología pues nos va a ayudar, nos va a apapachar a decir, no te preocupes, habla conmigo, yo te voy a ayudar a que pases por las etapas como debe ser y al final lleguemos a la aceptación, que es a donde yo, es mi objetivo, acompañarte hasta que llegues a ese punto de la aceptación. Entonces, ese duelo sea cosa del pasado. Sí, así es. Yo creo que el tener herramientas para poder como aceptar estos momentos de lo que está pasando es muy interesante, aunque sabemos que cada uno va a vivir sus duelos a sus propios tiempos, a sus propias creencias, a sus apegos. Entonces, por eso siempre es importante buscar personas que nos puedan ayudar y colaborar en estas situaciones, porque también, como lo decimos, hay gente que se queda atrapada en estos episodios de la vida, ¿no? Si el duelo es para transitarse, el duelo no es para estacionarse en él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar poco a poquito, que unas partes van a ser más dolorosas. Sí, yo no digo que no, que va a doler y que muchas veces no vamos a querer saber nada del tema, sí, pero el punto es dar el pasito, es eso, dar el paso. Y yo como tanatóloga, en este caso como metáfora, lo voy a hacer. Yo soy muleta, te vas a apoyar en mí para que puedas pasar por ese camino, pero no soy barandal, o sea, no es algo estático, no es algo que esté ahí siempre, sino que como muleta tuya te vas a apoyar en mí. Como tanatóloga, en este proceso, tú vas a hacer todo el trabajo, ¿no? O sea, tú vas a ir remando y yo te voy alumbrando el camino. Entonces, aquí es trabajo de equipo, siempre va a ser trabajo de equipo. Lo más importante es que sepan que Fundación Marsonia está para apoyarlos, que si requieren alguna información, sobre todo más adelante daremos los teléfonos de nuestra experta en el tema, porque también si ustedes quieren contactarla, eh, ella va a dar en un momento las líneas a donde la puedan localizar para poderlos apoyar en estos momentos si es que están pasando por algún duelo. ¿Sí, sí nos escucha, Joely? Parece ser que hay un poquito de interferencia con la cuestión del internet. Vamos a esperar a ver si se logra conectar su audio de nuestra experta. Eh, ¿Nos escuchas ahí? Nosotros te escuchamos bien. Sí, yo los escucho bien. ¿Me escuchan bien? Okay. Sí, adelante. Ah, ya, nos quedamos en lo de los teléfonos, ¿no? Sí, ya ahí. Yo con mucho gusto les voy a proporcionar mi correo y mi teléfono para que cualquier persona que necesite esta orientación, con gusto estoy para atenderla. Entonces nos quedamos, sí, no sé si quieres hacer como preguntas de la audiencia o seguimos. Yo no tengo en este momento ninguna pregunta. No sé si tú tengas alguna pregunta de tus participantes. No, tampoco. Yo creo que le quedó Recuerden que bastante si claro. tienen alguna duda nos pueden dejar ahí sus preguntas. Pero entonces continuamos mientras con el tema. Sí, vamos a continuar en que esto es una intervención en crisis. Cuando yo me topo con una persona que necesita ayuda tanatológica, mi participación es intervención en crisis. La persona está pasando por una crisis emocional bastante fuerte
que ahorita que sigamos con las diapositivas, nos vamos a topar con una etapa bien importante que va a ser la negación. Entonces yo cuando conozco a la persona o la persona viene a mí, va a estar negada completamente. Entonces ahí es desmenuzando, ir desbaratando la madeja de estambre hasta que se haga un hilito y de ahí podamos tejer algo hermoso, ¿no? Que es la finalidad de todo esto. Sí, así es. Realmente esta mención que nos estás haciendo es muy importante hablar sobre la cuestión de las emociones. Todo lo que nos genera una pérdida puede generar un sinnúmero de sentimientos, enojos, frustración, desesperación, dolor. Y todo esto es ir desmadejando, como tú dices, ir sacando poco a poco esas expresiones, pero permitirse sentir, porque tampoco se vale que se repriman, porque muchas veces las personas tienden a decir, no, es que no llores, es que necesitas, no te tienes que aislar, pero hay momentos donde a veces yo creo que necesitamos nuestros espacios, nuestros tiempos para poder asimilar lo que estamos viviendo y a partir de ahí, como tú dices, ¿no? Ir desencadenando o ir desmadejando todos estos sentimientos para que después vivamos solo con los recuerdos y no con el dolor. Sí, es correcto. Como bien lo mencionas, a veces cuando perdemos a una persona muy querida, lo queremos equiparar el amor que le tuvimos a esa persona con llanto y sufrimiento. Mientras más lloro, significa que más me duele y más lo quise. Y no es así. El dolor no se va a equiparar nunca al amor que le tuviste a esa persona. Y yo creo que debemos honrar la pérdida como un templo, pero para construir ese templo necesitamos escoger los mejores materiales y en vez de escoger el llanto, la tristeza, la desesperación, estar deprimido, pues se te va a desmoronar ese templo. Entonces, ¿cómo podemos honrarlo de mejor manera? Construyendo, escogiendo nuestros mejores materiales, el amor, la confianza, los bonitos recuerdos que tuvimos de esa persona y vamos a ir creando alrededor de esa pérdida una atmósfera de amor que va a empezar a curar esa herida que tenemos, ¿no? Para que en el futuro presumamos nuestra cicatriz de lo que perdimos de una manera saludable. O sea, decir, mira, esto me pasó, pero esto me hizo más fuerte. Y quiere decir que soy un sobreviviente. Al final de cuentas, no puede haber un muerto y dos cadáveres. Eso no puede ser. Nosotros seguimos vivos y tenemos que valorar nuestra vida. Y aquí viene un sentimiento. Vienen dos trampas gigantes en el juego de golf de la tanatología, ¿no? La ira y la culpa. Entonces, en terapia conmigo, yo voy a estar revisando constantemente que no te atores en ninguna de esas dos, porque viene la culpa de, ¿por qué yo disfruto mi vida si la persona que yo más quiero ya no está? Y empezamos a pensar que la vida se trata de recompensas y castigos. ¿Por qué me pasa esto a mí? No, que soy tan bueno y no me pasa, no le pasa a él, que es malo, ¿no? Y la vida no funciona así, somos biología. Entonces, ¿cómo podemos darle vuelta y tener una mejor visión de la pérdida? Pues con el aprendizaje. Toda pérdida que suframos es un aprendizaje, si así lo decido ver, claro. Que luego hay, como dices, hay mucha gente muy renuente y que dice, no, yo no quiero y muy aprensiva, pero mientras más aprietas, más te duele. Y te vas a dar cuenta que conforme vas soltando, te vas sintiendo mejor, respiras mejor. Entonces tomemos las pérdidas como aprendizajes. Eso es bien importante. Así es, yo creo que, bueno, antes de continuar el tema, a los que nos están escuchando, los que nos están acompañando el día de hoy, sabemos que algunos de ellos han tenido pérdidas en estos tiempos de sus familiares. Antes de continuar el tema, quiero mandarles un gran abrazo, que sepan que los acompañamos, que los queremos y que, bueno, lamentamos las pérdidas de sus familiares, pero como decimos, la vida tiene que continuar y hay que superar esos momentos, ¿no? Entonces, sí, muy interesante lo que nos estás compartiendo, Joeli. Sabemos que una pérdida no nada más va a representar a veces la muerte, como tú lo decías. La pérdida puede representar un despido en el trabajo,
puede representar una mascota que también puede haber muerto Un o divorcio. la hayan perdido. La pérdida de una casa, o sea, muchas cosas pueden representar el encasillarnos en un periodo de dolor. Y yo creo que la tanatología trabaja sobre todo eso, sobre la cuestión de los sentimientos atrapados, y los expertos en estos temas son los que nos ayudan. No nos solucionan el problema, no nos quitan el dolor, pero nos ayudan a avanzar de una manera más positiva. Sí, yo no, en terapia, por ejemplo, las terapias funcionan así. A diferencia de una terapia psicológica o de un psiquiatra, la terapia tanatológica es breve. Son 10 sesiones a lo mucho. Lo que la tanatología puede hacer por ti, lo hacen 10 sesiones. No son cada mes, no son cada 2 semanas, son cada que yo necesito un respiro de mi dolor, pero con alguien profesional que me dé esas palabras que yo necesito escuchar en ese momento. No es lo mismo ir con un tanatólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un coach quizá, que ir con la comadre o con la vecina para que me nada más alimenten como ese morbo, ¿no? Es muy común que vayamos a los funerales y no falta el chismoso de, oye, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo quedó? Y así de, eso es como morbo más que nada, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas pérdidas, sufrimos estas pérdidas, debemos acudir con alguien que sabes, una, que va a respetar tu dolor y dos, que te va a ayudar, porque también no podemos ir alimentando el morbo de los demás contándole nuestras cosas, que al final de cuentas nos va a decir, híjole, ya me tengo que ir, estuvo muy bueno el café, pero tengo que ir corriendo por los niños, ¿no? Entonces, yo te doy esta hora en sesión. La primera sesión va a durar hora y media, que es cuando sale el expediente y bueno, abrimos todo. Y las demás van a durar 1 hora. Entonces, en esta hora, yo te voy a apapachar lo más que pueda. No me voy a quedar contigo hasta que te duela, hasta que no te duela, porque muchas veces eso no pasa. Perdón. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar, vamos a agarrar ese dolor como plastilina, lo vamos a moldear a crear una figura, la que tú quieras. Lo vamos a moldear, es darle el control a esa emoción, de que yo puedo controlar esa emoción de dolor y hacer una figura que a lo mejor lo voy a poner en algún lugar de mi repisa. Y voy a pasar y voy a decir, como te decía, yo sobreviví a este dolor, me hizo más fuerte, aprendí. Entonces, ese es un detalle aquí del chiste esto del proceso tanatológico y las etapas del duelo, de decir, yo superé mi duelo y soy ahora una persona más fuerte, que sobrevive y aprende y que pide ayuda, porque eso es importante, decir, necesito ayuda para solucionar esto porque no puedo solo, ¿no? Porque hay veces que dentro del proceso la gente no se quiere levantar, no se quiere bañar, no se quiere comer y la familia lo presiona, ¿no? Levántate, párate, busca trabajo, te consigues otra novia, dependiendo de la pérdida, ¿no? Y pues así no funciona. Necesitamos darnos ese tiempo e ir dosificando ese dolor. No puedo estar triste toda la vida, pero me duele mucho. ¿Qué hago? Cuando me baño, que estoy solo, a lo mejor dedico 2 minutos, 5 minutos a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Salgo de bañarme y sigo. Esta herramienta de dosificar el dolor es muy útil, porque a lo mejor no puedo ir llorando toda la vida, pero a lo mejor cuando voy en el tráfico, que estoy solo, ahí sí puedo llorar y sacarlo. Le doy ese tiempo, le doy ese espacio de expresarse a esa emoción y decir, ahora me siento triste, quiero llorar. Pero cuando son 5 minutos de dolor, acaban esos 5 minutos y continúo con mi vida. No me puedo atorar o estancar en esos 5 minutos de llanto. Entonces, una herramienta que nos ayuda mucho es dosificar el dolor, dosificar las lágrimas. Hoy no me quiero bañar, pero mañana sí. Hoy no quiero ir a trabajar, pero mañana sí. Eso es bien importante. Así es, creo que me gustaría retomar esta parte que estás mencionando, que, que deben de saber que cada uno va a vivir a sus propios tiempos, que Tu propio ritmo. una terapia no va a solucionar todo y que a lo mejor algunos necesitan procesos más largos, pero lo importante, como dijimos hace ratito, es no quedarse encasillado en el dolor el resto de su vida, porque como decimos,
nuestros seres queridos a veces les toca partir o adelantarse porque todos desafortunadamente vamos al mismo camino, nada más que unos se van antes que otros. Y la situación es aprender que en estos momentos lo que tenemos que hacer es saber que no estamos solos, que tenemos siempre herramientas, que tenemos siempre oportunidades. Y yo creo que lo que dijiste es muy importante. Cuando tengas ganas de llorar, llora, pero no vivas en el llanto el resto de tu vida. Y hay muchas otras formas de poder ocupar como una herramienta para que nos ayude a quitar ese dolor. Como yo a veces les digo, a veces el escribir una carta, aquella carta que a lo mejor siempre quedó inconclusa, que quisiste decir, aquello que le quisiste decir a tu familiar. A veces, bueno, es que hay muchos ejercicios. No sé qué tipo de ejercicio nos pudieras recomendar tú, aparte de esta situación, como dices, de guardar su espacio y poderse desahogar. Lo que mencionas de la carta es importante en situaciones en las que no me pude despedir, en las que se fue y tuvo un accidente, o ya nunca lo volví a ver, me bloqueó del WhatsApp, no sé, ¿no? Se llaman comunicaciones incompletas. Entonces, lo que yo necesito es decirle, despedirme. ¿Y cómo lo hago? Como bien dices, a través de una carta, a través de cantarle una canción, de pintarle un paisaje, de cocinarle algo, algo que yo necesite o algo que yo considere que sea un cierre. De decir gracias por tu compañía, gracias por lo que me enseñaste en esta vida, por impactar mi vida de la manera que lo hiciste. Y yo te digo gracias y nos vemos luego, adiós, bye, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera en la que yo tengo un cierre. Esto se ocupa, por ejemplo, en divorcios o en infidelidades que las personas ya nos quieren volver a ver, pero yo como que todavía tengo ahí el reclamo, ¿no? El enojo, entonces sácalo de la manera que tú consideres, ¿no? Escribiendo la carta sí es muy útil, porque ahí es cuando yo empiezo a escribir y escribir, escribir. Llega un momento en el que no sé qué estoy escribiendo porque es inconsciente y lo leo y digo, todo esto tenía. Entonces vacías tu tacita de enojo, de rencor o de amor, la vacías para que la llenes de nuevas emociones. Eso es bien importante, vaciar la tacita. A lo mejor mi jefe hoy me estuvo molestando todo el día y necesito vaciar mi tacita para que cuando llegue a mi casa con mi familia, pues no le grite, ¿no? No me desquite con ellos. Entonces, las comunicaciones incompletas ahorita con este virus que nos llegó se están dando por montones, ¿no? Porque tú ingresas a tu familiar con la esperanza de que salga, pero ups, pues ya no pasó, ¿no? ¿Cómo me despido? De la manera que yo considere correcta o de la que yo necesite, ¿no? A veces solo necesito eh, quemar su ropa, y es vaciar el closet y decir gracias. Es bien importante decir gracias. ¿Por qué? Porque es un marco del templo que yo te mencionaba que vamos a construirle a esa persona, es un material que, como el cemento, que va a pegar todo, va a pegar el amor, va a pegar todo, la paciencia que nos tenía esa persona, y la gratitud es la que lo va a pegar. Entonces, es importante la forma en que impactamos a las personas, porque es así como ellas nos van a honrar cuando no estemos, ¿no? Eso es bien importante las comunicaciones incompletas porque lo trato mucho en terapia. Es decir, es que no me pude despedir, no le pude decir adiós. Entonces yo pregunto, de la manera que tú creas, es de la manera que nos vamos a despedir. Y no sé qué nos puedas platicar, por ejemplo, en el caso de los niños. ¿Cómo se debe de manejar en el caso de los niños una pérdida? De los niños, es bien bonito y bien fácil, porque creemos que los niños no piensan o que están chiquitos y que no entienden, pero muchas de las veces entienden mejor que los adultos, porque no están viciados con todas estas maldades que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Un ejemplo que yo le puedo decir a los papis, a las mamis, es cómprale un pez el que tú quieras. A diferencia, por ejemplo, de un gato, de un perro o de una tortuga, el ciclo de vida de un pez es más corto. Entonces, el niño va a crear este vínculo de amor, de afecto con su mascota, y llega un momento en el que el ciclo de vida del pez pues se interrumpe, se termina, y el niño pues le va a doler porque es un pececito, ¿no?
Entonces ahí es momento justo que le expliques al niño, todos somos un ciclo de vida y el ciclo de vida de tu pez terminó. Entonces, él va a entender lo que es una pérdida, las primeras pérdidas, que si lo procesa de la manera correcta, es un adulto eficiente, que a los 25, 19, 18 va a poder superar las pérdidas, porque muchas, bien lo dice la psicología, si superamos cosas de pequeños, de grandes somos adultos muy eficientes, con emociones manejadas, inteligencia emocional. Entonces, es una manera bella de explicarle al niño la pérdida, porque erróneamente, cuando, por ejemplo, se le muere el abuelo o el papá, dicen, pregunta el niño, ve a todos llorando y triste y dice, ¿qué pasó? Y le dicen, es que tu abuelo se fue. Y la inocencia del niño es, ¿a dónde se fue? Y entonces tienen ideas de que se fue al cielo o dependiendo de la deidad, ¿no? Pero si al niño le explicas que el ciclo de vida de su papá, de su abuelo, de su ser querido terminó, lo va a entender. Quizá le duela, pero más le va a doler verte a ti como adulto o como su figura de autoridad y de amor. Es lo que le va a doler más porque es el sufrimiento que él está viendo. Entonces sí hay que manejarlo con cuidado. Y el ejemplo del pez es preciso, porque es suyo, va a ser su dolor. Y cuando le explicamos al niño que el pez murió y no adornarlo, siempre es bueno utilizar las palabras correctas con los niños y llamarle a las cosas por su nombre. Entonces le explicas al niño que su pez murió y él lo va a entender. Aunque tú no lo creas, los niños entienden. Va a decir, ok, mi pez murió, me duele, pero la vida sigue. Y después va a ser un adulto súper eficiente. Entonces el ejemplo del pez es muy bueno. Sí, así es. Yo en algunas ocasiones he escuchado cuando les dicen a los niños, es que está dormido y no se atreven realmente a hablar las cosas, aunque yo sé que hay dolor, pero empezar a enfrentar la Sí. realidad de la vida, ¿no? Porque tú les está dormido y cuándo vas a volver a ver a ¿Y esa cuándo va a persona y despertar? mentira sobre otra mentira y empiezas a generar un mundo de ilusiones en un niño hasta cierto punto, ¿no? Sí, no transmitirle Ilusiones los falsas. miedos al niño, no transmitirle tus miedos al niño. O sea, si tú quieres pensar que está dormido, pues es tu pensamiento, pero el niño no, el niño necesita, como formación, necesita escuchar la realidad. Entonces es bien importante no transmitir los miedos a los niños, a los peques, ¿no? Porque no es correcto. Por ejemplo, está dormido y el niño te va a decir, bueno, ya que hora despierta, ¿no? Entonces es bien importante decir las palabras correctas. A mí me gustaría si puedes hablar un poquito más en el tema, en el sentido de lo que estamos viviendo en estos momentos, de aquellas personas que desafortunadamente por la cuestión del virus llevan a sus familiares a los hospitales y no hay momento de despedirse de ellos y de alguna forma ahorita, como bien lo sabemos, cuando ya se los entregan prácticamente se los entregan inclusive en cenizas, ni tiempo les dio de verlos ni de despedirse. ¿Qué podemos recomendarle a estas personas que están viviendo ese tipo de duelos en este momento? Mm, que se planeen, que lo planeen bien. Si bien sabemos, ahora sí como que te están avisando, eh, al momento en que entra a lo mejor el familiar al hospital, empezar a prepararte emocionalmente, a enfrentar la realidad, ¿no? Que es muy posible que tu familiar no salga con vida. Entonces es prepararte emocionalmente para recibir este impacto, para recibir el shock, pero en vez de que te caiga en seco, ya vas a tener un colchoncito de, ahora sí, de preparación emocional para poder enfrentarlo. Empezar No se escucha, se cortó el audio. No te escuchamos, Joeli. Vamos a esperar un momentito porque hay un poquito de fallas con el internet. A ver si... Joeli, ¿no te escuchamos? Podemos reconectar el micrófono porque sí es
Queremos que esta parte no se nos pierda, porque esto es algo muy interesante que muchos de nuestros seguidores nos han preguntado: cómo podemos ayudar a aquellas personas, a aquellos amigos o familiares que están pasando estos momentos de tristeza. Joely, no te escuchamos, a ver si nos das audio. Y bueno, pues como bien lo decimos siempre, que a mí me gusta ser una persona positiva, y yo siempre les digo: hay que aprender a vivir cada momento del día, hay que aprender a dar gracias por la oportunidad de un nuevo amanecer, por poder respirar. Hay que aprovechar en estos momentos a los seres queridos que tenemos, y como decimos, los que desafortunadamente han perdido a un familiar, hay que permitirles partir con ese amor con el que siempre pudimos compartir con ellos cosas importantes en la vida. Entonces, este tema, aunque es un poquito doloroso y aunque cuesta trabajo a veces hablarlo, porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, y mucho menos cuando se trata de un ser a quien amamos, nos duele o nos cuesta trabajo poder encaminar nuestro tema. No te escuchamos, Joely. ¿Puedes hacer prueba a ver si ya tienes audio? Creo que estamos teniendo un problema ahí con su audio. De pronto, el micrófono. Yo no te escucho. ¿Ahí, Joely? Conecta nuevamente tu micrófono, a ver si eso hace que... A veces hay que desconectar y volverlo a conectar para que te dé el audio. Creo que no nos escucha. Hay una falla técnica aquí, esperemos que se vuelva a reconectar nuestra invitada del día de hoy, porque, bueno, como bien sabemos, estos periodos han sido muy difíciles al tener toda esta pandemia que ha cambiado nuestras vidas. Y como decimos, esto de la tanatología inclusive son momentos donde todos estamos en esa confusión, porque a lo mejor muchos han perdido el trabajo, y como les digo, a lo mejor muchos hasta también han perdido la fe, ¿no? Y son estos momentos donde hay que aprender a serenarnos un poco, a mantenernos de alguna forma conectados con la familia, y tener como esa intención positiva de salir adelante. Y como bien lo dijo Joely, momentos donde necesitamos tener ese entusiasmo para seguir adelante. ¿Seguimos sin audio con ella? Joely, no te escuchamos. ¿Podemos hacer alguna prueba? ¿Le puedes mandar mensaje? Tenemos ahí, creo que hay alguna falla. No sabemos qué está pasando, pero ya saben que esto del internet, a veces a estas horas se saturan las redes, y probablemente eso está haciendo que tengamos alguna falla. Bueno, pues creo que trata de conectarte, Joely, si nos escuchas. Yo creo que vamos a tener que dar corte el día de hoy, porque no tenemos ya más comunicación con ella. Pero cualquier cosa, ustedes pueden dejarnos sus mensajes, pueden escribirnos. Ya saben que nosotros siempre les damos la información de nuestros ponentes para que ustedes se comuniquen con ellos. Les agradecemos la participación. Esperamos más adelante nos sigan escuchando. Y bueno, pues recuerden que es viernes de permanecer en casa, de convivir con la familia, de ver películas, pero vean películas positivas, películas que les dejen algo bueno en la vida. Y como les dijimos en un principio, enviamos un abrazo muy fuerte a todos aquellos que han tenido una pérdida en estos tiempos del COVID. A la familia Rivera, esperemos que pronto su resignación se fortalezca como familia. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. No olviden dejarnos un like y compartir nuestra información.
Bonita tarde, saludos a todos, bye bye.